A finales de la antigüedad, nadie podía imaginar que una vasta civilización surgiría del paisaje desértico de la península arábiga. Pero tras conquistas de gran alcance, califas y sultanes reinaron sobre inmensos imperios a través de eras de prosperidad y de catástrofe. Esta es 1000 años de historia islámica, enfocándose en su corazón en el Medio Oriente. En el siglo VI, la península arábiga era el patio trasero de grandes imperios. El imperio persa sasánida en el este y el imperio bizantino cristiano en el oeste. Los habitantes árabes de la península eran un grupo étnico y cultural que consistía principalmente en tribus nómadas. La mayoría de ellos eran politeístas, adorando muchas deidades. Todo esto estaba a punto de cambiar. Alrededor del año 570 de la Era Común, Mahoma nació en la ciudad de la Meca. Según la tradición musulmana, fue elegido por Dios para servir como el último profeta en una línea de profetas, incluyendo a Abraham, Moisés y Jesús. Mahoma debía difundir el monoteísmo en su forma verdadera entre los árabes. La tradición sostiene que durante muchos años el Corán fue revelado al profeta en segmentos y posteriormente fue compilado en el libro central del Islam. Al principio, Mahoma fue perseguido, pero después de emigrar a la ciudad de Medina, un evento que marca el comienzo del calendario islámico, formó la nueva religión, consolidó la comunidad musulmana, libró guerras contra los idólatras y unió a las tribus árabes en una nación musulmana. Mahoma murió en el 632. Era un tiempo de crisis. ¿Quién sucedería al líder religioso, social, político y militar? La cuestión del liderazgo legítimo continuará siendo un tema central en el mundo islámico a través de las eras. Los herederos de Mahoma establecieron el título de califa, que significa sucesor. Los primeros 4 califas, conocidos como los Rashidun o califas bien guiados, fueron elegidos uno por uno basándose en su afiliación con el profeta y cualidades personales. Mantuvieron el poder durante 30 años. Durante este periodo surgió el primer Estado musulmán, con instituciones, impuestos y burocracia. Los califas condujeron campañas militares y en un proceso rápido y colosal expandieron el califato desde Irán hasta el norte de África. El imperio bizantino perdió muchos territorios y el imperio sasánida colapsó. La tradición musulmana considera el período Rashidun como los días de gloria del Islam. Sin embargo, se caracterizó por agudas tensiones internas y 3 de los 4 califas fueron asesinados. En particular, la tensión aumentó alrededor de los partidarios de Ali ibn Abi Talib, primo y yerno de Mahoma. Este grupo, que llegó a conocerse como chiíes, afirmaba que Mahoma había designado a Ali como su sucesor y por lo tanto, él y sus descendientes eran los únicos gobernantes legítimos. Por otro lado, sus opositores, que más tarde serían llamados suníes, no reconocieron esta designación. Con el tiempo, la división política se convertirá en la mayor división religiosa en el Islam. En el 661, los omeyas, una familia árabe que se estableció en Siria, llegó al poder y gobernó durante 90 años. La capital islámica se trasladó de la península arábiga a Damasco. La nueva autoridad trajo consigo un nuevo sistema político, una dinastía donde la posición de califa se pasa de padre a hijo. La dinastía omeya lideró la segunda ola de conquistas, estableciendo un imperio que se extendía desde Asia Central hasta la península ibérica. La derrota musulmana ante las fuerzas francas en la batalla de Tours marcó el fin de la expansión musulmana en el oeste, previniendo la islamización de Europa occidental. El califa Abd al-Malik se esforzó por centralizar el poder en Damasco, fortaleció la identidad árabe del imperio, reforzó su sistema administrativo e inició proyectos de construcción, notablemente
las Cúpula de la Roca en Jerusalén. Pero divisiones sociales y políticas, rebeliones y guerras civiles sacudieron el califato omeya. En la batalla de Karbala, los omeyas asesinaron al hijo de Ali, dando un golpe resonante y formativo a los chiíes. Finalmente, a mediados del siglo VIII, las diversas oposiciones al poder gobernante se organizaron en una fuerza militar que masacró brutalmente a la familia omeya. En el 750 del caos, la dinastía Abbasí llegó al poder. Eran una familia árabe suní que se enorgullecía de su linaje hasta Abbas, tío de Mahoma. El período de agitación había llegado a su fin. El liderazgo de los califas abbasíes duró más de 500 años. Inmediatamente después de su ascenso al poder, las fuerzas musulmanas ganaron la batalla de Talas contra el Imperio chino, poniendo fin al avance en el este. Los abbasíes cesaron la política expansionista, dirigiendo su mirada hacia adentro, a la construcción del califato. Trasladaron la capital de Damasco a una nueva ciudad que construyeron, Bagdad. Pronto se hizo conocida como la ciudad más grande y próspera del mundo. El califato sirvió como terreno fértil para poetas, escritores, médicos, filósofos y astrónomos. Escritos científicos en griego y otros idiomas fueron traducidos al árabe, formando la base de una erudición original masiva. Y así, el período abbasí es considerado la edad de oro de la civilización islámica. El califa abbasí Harún al-Rashid, conocido de los cuentos de Las Mil y Una Noches, sirvió como mecenas de eruditos, mantuvo relaciones diplomáticas con Carlomagno e incluso envió un elefante a Europa, despertando entusiasmo en el reino franco. Pero junto con este florecimiento, a partir de mediados del siglo IX, los abbasíes en Bagdad perdieron el control en todo el imperio, mientras dinastías musulmanas locales ganaron poder e invadieron vastos territorios. Gradualmente, el califa perdió poder político y militar y se convirtió en una mera figura decorativa. Además, la exclusividad árabe en el califato se debilitó, a medida que elementos persas y turcos gradualmente cobraron prominencia. La historia islámica dejó de ser solo árabe y se convirtió en una multicultural. En el oeste, Iberia nunca fue gobernada por los abbasíes, sino por un remanente de la dinastía omeya. La presencia islámica en España duró cientos de años, siendo lentamente empujada hacia atrás por la reconquista cristiana. En el este, varias dinastías persas gobernaron a expensas de los abbasíes. Algunas de ellas fueron el motor de un renacimiento de la cultura persa que recibió un golpe severo con la conquista árabe. El idioma persa renació y adoptó la escritura árabe. En el 945, la familia persa buyida tomó el control de Bagdad. Aunque los buyidas eran chiíes, eligieron no derrocar al califa abbasí suní, sino limitar su poder mientras controlaban una confederación que abarcaba Irak e Irán occidental. Su presencia duró más de 100 años. Al mismo tiempo, los fatimíes ganaron poder. Eran una ambiciosa dinastía árabe chií que trazaba su linaje hasta Fátima, hija de Mahoma y esposa de Ali. La dinastía fatimí se expandió por el norte de África hasta Egipto, estableció el Cairo como su capital y desde allí gobernó vastas áreas. Llamó al derrocamiento del califa abbasí, gestionó redes de misioneros chiíes y fue sospechosa de actividad subversiva, causando pánico entre los califas suníes. Los fatimíes gobernaron su califato en la sombra durante unos impresionantes 200 años, pero no lograron derrotar a Bagdad. En el siglo X, contra el telón de fondo del éxito político de dinastías chiíes como los fatimíes y los buyidas, el Islam chií tomó forma, pasando de ser una colección de grupos políticos a convertirse en movimientos religiosos definidos. En los siglos X y XI,
Desafíos políticos y climáticos golpearon las estepas de Asia Central, agitando el movimiento de tribus de pueblos túrquicos. Eran nómadas, económicamente basados en caballos y otros animales de ganado y excelentes arqueros montados. Muchos llegaron al Medio Oriente. El proceso fue triple: conversión al Islam suní, migración y toma de poder político. En 1055, los selyúcidas, una familia túrquica suní, tomaron el control de Bagdad y removieron a los buyídas chiíes. Asumieron el título de sultán, que permanecerá central en el Medio Oriente durante siglos. Los grandes selyúcidas gobernaron sobre un amplio imperio, pero similar a los buyídas, no depusieron al califa abasí, sino que lo controlaron. De hecho, los selyúcidas defendieron a los abasíes contra la amenaza chií fatimí y se convirtieron en los agentes de un florecimiento suní. Esto indica la centralidad simbólica del califa abasí y su papel como fuente exclusiva de legitimidad en el mundo musulmán suní. En 1071, en la batalla de Manzikert, el sultán selyúcida derrotó al emperador bizantino. Anatolia se abrió a las tribus túrquicas. En los siglos siguientes, Anatolia greco-cristiana se transformó en una tierra turco-musulmana. El poder político más prominente de la región fue el Sultanato de Rum, una rama selyúcida. Se formó el lecho rocoso de la Turquía moderna. En 1095, mientras el Medio Oriente Islámico estaba políticamente dividido, las cruzadas fueron lanzadas bajo la dirección de la Iglesia Católica. Su objetivo declarado: liberar lugares sagrados de las manos de infieles musulmanes. Las fuerzas europeas ocuparon Jerusalén y establecieron varios estados en las costas del mar Mediterráneo. La presencia cruzada en el Medio Oriente duró 200 años. Durante este período, los musulmanes tendían a ver a sus nuevos vecinos como representantes de una civilización poco avanzada, con una cultura inferior a la suya. En el siglo XII, Saladino, miembro de una familia kurda suní, cobró prominencia. Era un líder carismático que eliminó el gobierno chií fatimí y fundó la dinastía ayubí que gobernó Egipto y Siria. Saladino luchó contra los cruzados, los derrotó en la batalla de Hattin en 1187 y liberó Jerusalén de manos cristianas. El golpe a los cruzados fue severo, pero no decisivo a largo plazo. Sobrevivirían otros 100 años. Mientras tanto, el estado selyúcida colapsó, permitiendo la formación de un nuevo poder regional, el Imperio Túrquico Joresmio. Anteriormente, un vasallo de los selyúcidas, el estado Joresmio controló Irán y parte de Asia Central. El siglo XIII marca un punto de inflexión en la historia islámica y mundial. Lejos, en las estepas al norte de China, Gengis Khan fue proclamado gobernante de todos los mongoles. Un grupo de tribus nómadas con una religión chamánica, legendarios como arqueros montados, como los turcos al oeste. En unas pocas décadas, bajo Gengis Khan y sus descendientes, el imperio mongol se expandió hasta convertirse en el imperio terrestre, contiguo más grande en la historia humana. Era visto como invencible y despiadado. En un movimiento mal aconsejado, los gobernantes musulmanes del imperio Joresmio ejecutaron a comerciantes mongoles. El baño de sangre resultante trajo el fin del imperio. A mediados del siglo XIII, los mongoles gobernaban Irán, el Cáucaso y la mayor parte de Anatolia. El gobernante mongol, Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan, exigió que el califa abasí se rindiera. El califa se negó a someterse a las hordas no musulmanas. En 1258, Hulagu sitió Bagdad, la arrasó hasta los cimientos y masacró a sus habitantes. La gran biblioteca de la ciudad, conocida como la Casa de la Sabiduría, dejó de existir, marcando el fin de la Edad de Oro islámica. El califa abasí fue enrollado en una alfombra y pisoteado por caballos.
500 años de liderazgo abasí habían llegado a su fin. Hulagu se volvió hacia Egipto. Allí, la dinastía ayubí de Saladino fue derrocada y reemplazada por un nuevo poder, el sultanato mameluco. Los mamelucos eran soldados esclavos túrquicos que fueron traídos de las estepas, convertidos al Islam y sirvieron como una importante fuerza militar para gobernantes musulmanes, comenzando en el siglo IX. En el Egipto ayubí del siglo XIII, esta clase guerrera de élite ganó poder político y los esclavos se convirtieron en amos. En 1260, en la batalla de Ain Jalut, los mamelucos derrotaron a los mongoles, deteniendo sin precedentes su avance. El sultán mameluco Baybars, quien jugó un papel importante en repeler a los mongoles, también logró aplastar a los cruzados, allanando el camino para su colapso final. Esta doble victoria ganó a los mamelucos la imagen de los defensores del Islam. Se fortaleció aún más cuando Baybars restableció el califato abasí en el Cairo, aunque jugó un papel marginal. Los mamelucos continuaron gobernando durante 250 años. Para finales del siglo XIII, el imperio mongol se fracturó en dinastías mongoles locales, lideradas por los descendientes de Genghis Khan. Algunas de estas dinastías, así como muchas de las élites, se convirtieron al Islam y adoptaron dialectos túrquicos. Este fue el caso de la dinastía Ilkhanato, descendientes de Hulagu, que gobernaron desde Anatolia hasta Irán. Los Ilkhanatos demostraron que los mongoles no eran solo conquistadores brutales, sino agentes de prosperidad económica, cultural e intelectual. El Ilkhanato colapsó en el siglo XIV y fue reemplazado por un imperio creado por el cruel conquistador turco-mongol Timur. Los timúridas demostraron una vez más que la brutalidad y el florecimiento cultural no son mutuamente excluyentes. El imperio sobrevivió en alguna forma hasta finales del siglo XV. Al mismo tiempo, un nuevo poder creció en el oeste. Alrededor de 1300, un hombre llamado Osmán emergió como líder de un pequeño principado turco-musulmán en Anatolia. Osmán y sus descendientes lucharon contra el imperio bizantino y conquistaron territorios en Anatolia y los Balcanes, creando el imperio otomano. En 1453 conquistó Constantinopla en un movimiento que terminó 1000 años de dominio bizantino y a veces se considera que marca el fin de la Edad Media. Constantinopla, más tarde Estambul, se convirtió en la nueva capital turca. El sultán otomano, Selim el Severo, triplicó el tamaño del imperio, haciendo uso de tecnologías de pólvora recientemente inventadas. En 1517, capturó el Cairo y ejecutó al último sultán mameluco. Terminando el califato abasí de El Cairo, Selim se declaró califa, el nuevo líder del Islam suní. El imperio otomano se expandió sobre vastos territorios, en el Medio Oriente, el norte de África y el sureste de Europa. En el siglo XVI se formaron dos imperios al este, el imperio chií safávida, que es considerado la base del Irán moderno, y el imperio mogol, que gobernó la India. Estos tres poderes islámicos, conocidos como los imperios de la pólvora, fueron fuertes y estables en el período moderno temprano. El Imperio Otomano, el último califato en la historia del Islam, sobrevivió durante 600 años y cayó solo en el siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial. Y así concluye nuestro viaje a través de 1000 años de historia islámica. Desde los humildes orígenes en el desierto de Arabia hasta los grandes imperios que dominaron 3 continentes, la civilización islámica dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Sus contribuciones a la ciencia, el arte, la filosofía y la cultura siguen resonando en nuestro mundo actual. Si este video te ha parecido interesante, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos sobre historia.
Déjanos en los comentarios qué civilización o periodo histórico te gustaría que exploráramos a continuación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia y nos vemos en el próximo video.